Bienvenidas, niñas y niños. El día de hoy veremos Érase una vez Gedeón y sus 300 soldados. Ya les di la bienvenida, niñas y niños. Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy feliz de que ustedes puedan estar participando en esta clase de niños. ¿Y recuerdan qué fue lo que vimos la lección pasada? La última clase que tuvimos, el personaje, ¿se acuerdan cuál era? Su nombre era Gedeón y hoy vamos a volver a aprender de él. Antes de eso, vamos a tener una oración para poder comenzar esta clase de la mejor manera. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestras manitos. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida, porque estamos aquí, porque a la distancia estamos reunidos en conjunto con otros niños que están viendo también esta clase especialmente para los niños. Te damos gracias también por tener un día más de vida y en este momento, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a entender la lección del día de hoy, lo que vamos a aprender y que quede en nuestros corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de poder aprender la lección del día de hoy, vamos a cantar unas alabanzas. Espero que las puedan cantar con mucho ánimo. Tin, 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 oye bien, gracias a Dios por la lluvia. Tin, 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 oye bien, gracias a Dios por el sol. ¿Quién hizo las estrellas? Ni tú ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo el arco iris? Fue Dios con su poder. Allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. La semana pasada vimos que Gedeón tuvo una misión muy importante y tuvo que destruir un altar a un dios falso. Tuvo que destruir el altar al dios Baal. ¿Y recuerdan cómo era Gedeón? Él era una persona muy tímida, pero aún así Dios lo había escogido. Hoy nuestra hermana Marcelita nos va a contar la historia de este domingo, así que pongan mucha atención. Hola, muy buenos días mis queridos niños. Gracias por el pase, hermana. Seguimos en este tiempo con la historia de Gedeón. Y hoy, érase una vez Gedeón y sus 300 soldados. Esto lo podemos encontrar en nuestra Biblia, en Jueces capítulo 7. Es muy interesante que ustedes, los que ya saben leer, lo puedan leer completo desde sus Biblias. Bueno, parece que al fin este hombre tímido se convenció de que Dios quería que él dirigiera la batalla contra los madianitas. Gedeón reunió un gran ejército y tocó prolongadamente un cuerno que le servía de trompeta.
Cuando sonó la trompeta, muchísimos hombres se despidieron de sus familias y siguieron a Gedeón. Se reunieron 32,000 hombres en un monte. Luego, Dios le dijo algo extraño a Gedeón. La gente que está contigo es mucha. Si ganan la victoria, dirán que es porque son muchos y muy fuertes, buenos soldados. Yo necesito que me alaben a mí, que me reconozcan como el Todopoderoso. Dios deseaba que Gedeón y todo su pueblo, sus soldados incluidos, confiaran en él y no en su propio ejército. ¿Qué le dijo Gedeón ante todo esto? Ve con esta fuerza. ¿Cuál era esa fuerza de Gedeón? ¿Era Dios o los muchos soldados? Sí, la fuerza de Gedeón era Dios. Así que Gedeón tuvo que despedir a la mayor parte de esos miles y miles de soldados, aunque se había alistado al oír el clarín. Muchos no eran muy valientes. Les dio miedo mirar a los madianitas acampados allá en el valle. Innumerables como la arena del mar, algunos se retiraron. ¿Saben cuántos regresaron? La Biblia nos dice que 22,000, más de la mitad del ejército. Solo quedaron 10,000. Dios le habló nuevamente a su hijo Gedeón y le dijo que aunque eran 10,000, todavía seguían siendo muchos, porque Dios quería que confiaran más en él y no en sus propias fuerzas. Así es que Gedeón bajó con estos 10,000 soldados a un riachuelo que corría por la montaña, y allí Dios les mostraría quiénes debían quedar con él. Los hombres sedientos se acercaron al agua para saciar su sed. Casi todos se agacharon poniéndose de rodillas, metieron la cara en el arroyo y bebieron esa agua fresca. Pero 300 hombres, ni la mitad de ese ejército, se quedaron de pie, alertas. Miraban por todas partes para ver si se acercaban los enemigos. Metieron solo la mano al arroyo y de ella tomaron el agua hacia la boca. La lamieron como un perro lame el agua con su lengua. Esa escena nos permite entender el mensaje de Dios a Gedeón. Dios le dijo a Gedeón que despidiera a los que se habían puesto de rodillas. Así fue como fueron solo seleccionados estos 300 hombres que quedaban. Y con esos hombres Dios le dijo que le entregaría a los madianitas en sus manos. Llegada la noche, Dios le dijo a Gedeón que bajara en secreto al campamento de los enemigos. Le dijo que iba a oír algo que le iba a animar mucho. Y si tenía miedo, que le pidiera a su compañero Fura que fuera con él. Fue así como Gedeón, que era algo tímido todavía, se llevó a su compañero Fura y juntos bajaron al valle. Iban en silencio, porque era de noche, hasta que por fin llegaron al campamento. Tantas tiendas vieron, tantos camellos, tanto ganado, todo ello se lo habían robado a los israelitas. Gedeón y su compañero se acercaron a una de las tiendas de toda esa campaña. Y allí se oían voces de 2 madianitas que hablaban y uno le decía al otro que había soñado con un pan que venía rodando al campamento. Este sueño tenía una explicación. Este pan, el cual golpeó su tienda, le hizo caer. Luego
el otro madianita le respondió diciendo: ¿sabes lo que significa ese pan? Y este respondió: es Gedeón, hijo de Joás. Dios nos entregará en sus manos. Fue así como Gedeón regresó al campamento y adoró a Dios. Todos estaban muy quietos en el valle. Los enemigos no se habían dado cuenta de la visita secreta de Gedeón y Fura. Fue así como Gedeón llamó al día siguiente a sus 300 hombres y les dijo que se levantaran, porque Dios los iba a liberar del enemigo. Hizo algo súper extraño. A cada soldado le dio un cuerno que le serviría de trompeta, un cántaro de barro y una antorcha encendida. Todos metieron la antorcha en el cántaro para que la luz no se viera. ¡Qué armas más extrañas! Los soldados escucharon atentamente mientras Gedeón les daba las órdenes y les indicó que lo miraran y que hicieran todo lo que él les indicaría. Se dividieron en 3 escuadrones. Los guió al campamento esa misma noche y rodearon a los madianitas. De repente se oyó la trompeta de Gedeón. Los soldados no tardaron en tocar las suyas fuertemente. Quebraron los cántaros, alzaron las antorchas y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Esta escena que vemos nos muestra que los enemigos despertaron, vieron la gran rueda alrededor del campamento. Estos enemigos estaban muy asustados y huyeron. Algunos de los israelitas que ya habían regresado a casa volvieron para ayudar a Gedeón a perseguir a los enemigos. Ese día los israelitas tuvieron una gran victoria. Después este pueblo quería que el valiente Gedeón fuera su rey. Pero él les dijo: Dios será nuestro rey. Y recordemos que yo no fui quien echó a los enemigos con mis propias fuerzas. Fue Dios que lo hizo todo. Obedezcámosle a Él. Así fue como los madianitas fueron vencidos y nunca más volvieron a robarles las cosechas y el ganado al pueblo de Dios. Gedeón fue juez por muchos años, hasta que murió en buena vejez, nos dice la Biblia, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué aventura la de Gedeón y todos estos soldados! Y esto está en la palabra del Señor para que aprendamos de esto. ¿En quién confió Gedeón para tener esta victoria? Piensen, ¿cuál es la respuesta? No en sus soldados, porque fueron pocos finalmente. No en sus propias fuerzas. Él seguía siendo tímido, sino que confió en este Dios todopoderoso, al cual tú amas y yo también amo y sirvo. Así también nosotros, queridos niños, que estamos hoy conectados en esta clase, no podemos vencer nuestras dificultades con nuestras propias fuerzas. Es con la ayuda de Dios que venceremos las dificultades pequeñitas y aquellas también grandes que se nos presentan en el día a día. Que Dios nos bendiga y nos ayude a tomar la obediencia de este Gedeón. Nos vemos en una próxima oportunidad. Durante las lecciones que hemos tenido desde el inicio, hemos siempre aprendido un versículo diferente. ¿Y estos versículos dónde se encuentran? Yo sé que saben la respuesta. Se encuentran
en nuestras Biblias. Hoy no es la excepción y lo voy a dejar con nuestra hermana Rebeca Martínez, quien tiene la enseñanza de este versículo. Espero que puedan memorizárselo. Es hermana Victoria, y el día de hoy vamos a aprender otro versículo. Y este se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15. Vamos a tratar de leerlo todos juntos. A ver. 2, 3. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 15. Es un poco largo, ¿cierto? Pero no se preocupen, porque hoy día solo vamos a aprender una parte que es muy corta, y es la siguiente: que yo y mi casa serviremos a Jehová. Es cortita, ¿cierto? Y la cita es Josué 24, 15c. A ver, vamos a tratar de repetirlo. Todos juntos, 2, 3. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 15c. A ver, vamos a intentarlo una vez más. Es muy corto, así que yo creo que ya deben saberse. A ver, 2, 3. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 15c. Bueno, Gedeón siguió el ejemplo de Josué, ¿cierto? En este ejemplo de servir a Jehová. ¿Por qué? Derribó los ídolos, ¿cierto? Siguió el plan de Dios y así también pudieron vencer a los madianitas. ¿Y nosotros serviremos a Jehová? Repitamos el versículo una vez más. 2, 3. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 15c. En la lección del día de hoy aprendimos 3 cosas muy importantes y yo las tengo anotaditas porque no se me podían escapar. La primera es cómo Dios le mandó a Gedeón a reducir su ejército. Pasó de un número muy grande a un número bastante pequeño, muy pequeño a la diferencia que tenía. Lo segundo es cómo Gedeón obedeció y siguió el plan de Dios. Y finalmente, cómo Dios le dio la victoria. Con esto que aprendimos el día de hoy, nosotros vamos a tener nuestra oración final. Así que ya saben, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojitos y cerramos nuestras manitos. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos porque estuvimos en esta clase especialmente para los niños. Te damos gracias por las enseñanzas que pudimos aprender, por las enseñanzas que cada uno recibió. Te pido que todo lo que hemos aprendido haga directo hacia nuestro corazón, que haga bien y que podamos recordar y también ser como Gedeón, porque él también te obedeció y siguió el plan. Te pido, Señor, también que nos bendigas en el regreso a nuestras casas, regreso a nuestra vida cotidiana, a las cosas que tenemos que hacer, Señor. Te damos gracias también por tener este domingo en el que pudimos aprender más de tu palabra y en el que podemos alabarte, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en una próxima lección, niños, y nos vemos. ¡Chao! El bien tiene esa especialidad que en gran cantidad ha de retornar. Si te portas bien, descubrirás que el hacer el bien te ha de pagar. Es el bien que a otros puedo hacer cuando ayuda